Hay una cuestión importante con respecto al tema de la ascensión de Jesús. Jesús está ascendiendo deliberadamente al cielo, por lo tanto Jesús está levantando deliberadamente sus pies del suelo para alcanzarlo. Para alcanzar estas regiones arriba del cielo, estas regiones espirituales. Pero ya he hecho otras aclaraciones con respecto a este punto, que tampoco es de no poca importancia. Mucho cuidado, porque estamos hablando precisamente de contradicciones. Cuando hablamos de asunción, es algo que no estás deseando, por lo tanto no es algo que esté ligado a la voluntad específica, sino que hay un sujeto activo que te permite despegarte de la tierra hacia el cielo, un elemento en común que además está presente en otros momentos de la vida de Jesús, momentos muy importantes, porque más aún es un elemento constante que caracterizó todas las historias de los pueblos de la antigüedad. Por tanto, no solo el pueblo judío, sino también la tradición griega, latina y romana. Pero podemos ir incluso antes, por lo tanto, también podemos ir a tiempos más remotos, pero obviamente quien lea este libro también descubrirá verdaderamente este aspecto fascinante que está vinculado no solo, decía, a la ascensión o asunción, sino también a otros momentos importantes en la vida de Jesús. Entonces esto en definitiva hace que nos haya realizado quizás un impulso en hacer ciertos trabajos con el deseo de reunir la experiencia y el conocimiento que de alguna forma nos ayuda a interpretar todo esto, porque de alguna manera, ¿quién realmente se levanta de la tierra al cielo volando? Esto es simbólico, esto es literal. ¿Cómo tratar estas cosas? Entonces esto es para comprender cómo reelaboraron a la luz de las palabras paulinas, reelaboración de la figura de Jesús, desarrollando una teología que no está presente en los evangelios. Entonces esto, por ejemplo, hay un amigo llamado Francisco, donde hemos juntado ciertas investigaciones que, aunque parece contrariamente a lo que la iglesia esté diciendo, es que es claramente dividir. Está tratando de dividir claramente el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Recordemos, por ejemplo, con Benedicto XVI, dijo que el nombre de Yahvé no debería usarse en la liturgia, porque no es cristiano y por tanto esto es una indicación muy precisa. Pero no, en la forma en que lo presentemos, Jesús se encontraría, siempre usamos el condicional para no ser dogmático, que es precisamente lo que no queremos ser, en dado caso se encontraría en perfecta continuidad con lo escrito en el Antiguo Testamento. Él mismo dice, no he venido a cambiar, sino a complementarlo. Pero si queremos considerar esta complementación, debemos, como lo hemos hecho, resaltar los elementos comunes, porque de hecho, como mencionó Francisco hace un tiempo, hay elementos que están presentes en el Antiguo Testamento y que reaparecen, sobre todo en el Evangelio, pero también en Pablo, por ejemplo en las cartas de los Corintios, etc., y que la iglesia obviamente intenta mantener separados para poder dar a unos un cierto tipo de interpretación y a otros otra interpretación, presentando a Jesús de una manera atribuyéndole una cifra que en realidad el Evangelio no tiene. Perfecto. Entre otras cosas, en este periodo en que escuchamos a menudo hablar del antisemitismo y de todos los temas que giran en torno a él, también es justo recordar que este personaje que hemos universalizado, como usted dijo, por obra de Pablo, era judío y era radicalmente judío. El primer es jesuita, por decirlo de una manera, o jesuani, que sus primeros seguidores, los jesuanis, que le siguieron, fueron radicalmente judíos y vinculados a esa cultura de allí. Observación muy correcta, es decir, nunca debemos olvidar que Jesús era un judío que ciertamente siguió leyendo sus dichos, una de las dos escuelas farisaicas de la época. Eran Hillel y Shammai. Era un profundo conocedor del Antiguo Testamento. Tanto es así que lo explicó en las sinagogas y por eso estaba muy bien preparado, pero él era semita, era judío. Era judío como lo era Pablo, y por lo tanto el cristianismo en realidad es una rama del judaísmo, una rama de la religión judía, por lo tanto nada para el antisemitismo. Estamos perfectamente dentro del semitismo, lo que quizás a muchos no les guste, pero les tiene que gustar, pero es así. Entonces yo diría
que como presentación es suficiente para aquellos que, espero que muchos tengan la gana, la paciencia y la curiosidad de ir a ver estos trabajos, que creo que realmente encontrarán cosas muy interesantes, absolutamente nuevas y también arreglado con una realización mucho más orgánica de lo que quizás otras veces en otros estudios se ha realizado. Porque claro, para resumir de manera breve y clara la evolución del pensamiento teológico de Pablo, y no solo eso, sobre la cuestión también de la resurrección de los muertos. Está lejos de ser un tema fácil, tanto es así que se ha requerido la producción de muchos volúmenes a lo largo de los siglos, porque ha habido una evolución en el pensamiento de Pablo. No es un acto de revelación unívoco, y claro, hecho en vez en la historia, pero creció a lo largo de los años con el pensamiento de Pablo, que se encontró confrontando con realidades que a su vez fueron evolucionando durante sus diversos viajes, sus diversas misiones evangelizadoras. Mientras tanto, la pregunta no es fácil, porque debemos saber que en realidad Jesús y Juan el Bautista no trataron de explícita y directamente este tema, y por lo tanto no es por así decirlo, una revelación divina, como dije antes, sino la evolución del pensamiento de Pablo, que tomó la figura de Jesús y la elaboró en función, por así decirlo, del público. Diríamos hoy, es decir, de los oyentes con los que se encontraba de vez en cuando. Así que seamos claros en los distintos pasos y también seamos esquemáticos para que nos podamos entender. Mientras tanto, hay que decir que al principio es posible, incluso según los estudiosos, está bien establecido que la cuestión de la resurrección se refería exclusivamente a Jesús y tenía un valor preciso, es decir, a través de la resurrección, Dios Padre estableció oficialmente a Jesús como su Hijo. En la carta a los Romanos, Pablo escribe sobre Jesús constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santificación, mediante la resurrección de entre los muertos. Estamos en el primer capítulo de la carta a los Romanos y hay una declaración clara y explícita. Fue constituido Hijo de Dios mediante la resurrección de entre los muertos. En realidad, ya antes de la carta de los Romanos, es decir, en la primera carta a los Tesalonicenses, que es el primer documento del Nuevo Testamento, por lo tanto es anterior a los Evangelios, antes de los Hechos de los Apóstoles, Pablo se ve obligado a plantear un problema que por el momento es todavía muy limitado. Es decir, habían pasado algunos años de la muerte de Jesús y de Pablo que predicaban el paso en vida del reino de Dios. Es decir, todos los primeros cristianos esperaban de momento a otro, esto debe quedar claro, el regreso de Jesús. Es decir, la llamada parusía, que en realidad no sucedió mientras tanto algunos creyentes comenzaron a morir y por lo tanto el problema que surgió fue entender qué pasaría con estos creyentes, dado que la predicación era que de pasar vivo el reino de Dios. Jesús hubiera llegado cualquier día, como dice la misma fórmula con la que lo invitaron, que era Maranatá, es decir, venga Señor, venga, estamos esperándote, no llegues tardar, no llegues, es para ahora, es para allá. Por eso, en la primera carta a los tesalonicenses, como decía en el primer documento del Nuevo Testamento, en el capítulo 1, él dirigiéndose a los habitantes de Tesalónica, dice, de hecho, los mismos habitantes nos cuentan la acogida que tenemos, tenido de vosotros, y como os habéis convertido a los ídolos de Dios para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar el cielo a su Hijo, a quien resucitó entre los muertos, Jesús, que nos libra de la ira venidera. Pero la ira que vendría en aquel tiempo, es decir, el juicio que era inminente. En definitiva, y dice de hecho, vosotros, hermanos, os habéis hecho imitadores de la iglesia de Dios, que está en Judea, en Cristo Jesús, ya que también habéis sufrido las mismas persecuciones por parte de sus compatriotas, como la de los judíos que mataron al Señor Jesús y a los profetas que nos persiguieron a nosotros. No agradan al Señor y son enemigos de todos los hombres. Esta es una afirmación que luego se ha utilizado a lo largo de los siglos, obviamente porque se entiende que podría representar una especie de primera afirmación del antisemitismo explícito. Es decir, los judíos mataron a Dios y son los verdaderos enemigos que persiguieron a los seguidores de Jesús. Pero allí estábamos, todavía, en una época en la que los muertos eran pocos, relativamente pocos comparados con los vivos que pasarían, vivos al nuevo reino nuevo, que en los evangelios está escrito que en realidad ya llegó, donde se usa el verbo en tiempo perfecto, es decir,
El nuevo reino ha llegado, entonces debe hacerse realidad. No es que llegará en el futuro, y por lo tanto, ¿quién va a entrar en el nuevo reino? Los que creen en Cristo, y estos son los que serán salvos. Así pues, en realidad todavía estamos relativamente lejos del problema de la muerte, es decir, del problema de que habría pasado con aquellos que habían muerto, mientras tanto a la espera de la llamada parusía, es decir, la llamada venida o regreso de Jesucristo. Y nuevamente la carta de los tesalonicenses, quienes evidentemente comenzaron a plantearle este problema, aunque aún era de poca importancia. No queremos dejaros en la ignorancia, hermanos, respecto a los que duermen, es decir, los muertos, para que no seáis afligidos como los demás que no tienen esperanza, es decir, los paganos. Los paganos no tienen esperanza, pero aquellos que han muerto en Cristo todavía pueden tener esperanza, por así decirlo, o al menos los vivos pues, pueden tener esperanza de aquellos que han muerto en Cristo, donde participarán de la salvación. Y dice, porque si creemos en Jesús, murió y resucitó, así también Dios reunirá con él los que durmieron en Jesús. Por eso os decimos que esta palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, no procederemos a los que están vivos en la venida del Señor. Que hayan dormido, porque el Señor mismo es la señal dada por la voz del ángel arcángel. De la trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos que están en Cristo se levantarán primero. Por lo tanto, nosotros los vivos, los sobrevivientes, y aquí también está claro que nos referimos a esos tiempos, a esos años, en esos meses, esos días, no a las generaciones futuras. Y dice, así que nosotros los vivos, los supervivientes, junto con ellos, es decir, los pocos que duermen, los que mientras tanto han dormido en Cristo, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. La indicación es muy precisa aquí en esta lectura, e indica algo muy físico, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Entonces, así, de lo que fue un acontecimiento extraordinario que concierne solo a Jesucristo y que como tal lo constituyó como Hijo de Dios, comienza a convertirse en un evento que concierne también a quienes mueren en él, porque la expectativa era que la parucía ocurriera mientras todavía estaban vivos. Pero está claro que pasaron los años, la carta de Tesalonicenses del año 50 después de Cristo, entonces ya habían pasado algunos años y por lo tanto, dentro de lo que aún era pequeñas comunidades cristianas empezó a haber muertes, y esto planteaba un problema bastante serio.